Bueno, vamos a hablar de una problemática sobre la que hay un largo camino por recorrer y decimos esto cada vez que hablamos de los casos de violencia de género y de femicidios, porque lamentablemente las estadísticas así lo reflejan, no solamente en la provincia de Santa Fe, sino a nivel país. Lamentablemente son muchas las mujeres que mueren en el intento de tratar de cambiar el destino de sus vidas, marcadas por la violencia seguramente desde hace muchísimo tiempo. Y cuando uno indaga sobre los casos que terminan de manera trágica para las mujeres, seguramente encuentra patrones comunes, con denuncias que no se atendieron debidamente, con asistencia que no se dio en la oportunidad, con sujetos muy violentos que debían estar en la cárcel y estaban en la calle, y así accedieron a las mujeres y pudieron terminar con sus vidas, lamentablemente. Norma López es concejala de la ciudad de Rosario, hace muchos años que está trabajando y ocupándose de los casos de la problemática de la violencia de género. Además es secretaria de la Mujer del Partido Justicialista de la provincia. Norma, gracias por visitarnos. Al contrario, gracias por la invitación y el espacio. Para nosotros un gusto. Bueno, ha presentado usted esta mañana un mapa interactivo de los femicidios, ¿sí? La pregunta es, ¿qué herramientas o qué datos brinda esta herramienta a la hora de analizar la problemática que tenemos en el territorio de la provincia con este tema? Exactamente, Andrea. Hoy estuvimos con el diputado provincial Leandro Busato haciendo esta presentación. Es una herramienta que la ideamos como para el 3 de junio, para hacer visible lo que es la situación de las mujeres asesinadas víctimas de femicidios. Este mapa interactivo, lo que se puede analizar es, primero, esta herramienta, justamente una herramienta de comunicación y una herramienta para que todos los niveles de Estado podamos mirar lo que significa. Se accede a través de la página www.normalopezsf.com.ar. Vamos a encontrar en el área de violencia de género ese mapa que está en pantalla, Andrea, y cada vez que nosotros nos posicionamos en una de las mujeres de esa de ese mapa, lo que encontramos es su historia de vida, porque nosotros tenemos los números durísimos, que significan que el año pasado en Santa Fe hubo 31 víctimas de femicidios. En lo que va de este año ya tenemos 20. Son tres casos más que el año pasado a la misma altura. En el periodo interanual. Y además de esta diferencia, las dos movilizaciones por el Ni Una Menos, la de 2015 y la del 2016, o sea que empeora la situación de las mujeres cuando hay un montón de herramientas. Y el mapa, si pones la dirección, una dirección aquí cerca de Santo Tomé, de Santa Fe, de Rosario, de cualquiera de las localidades a lo largo y ancho de la provincia de Santa Fe, podemos detectar los casos de violencia, podemos poner los nombres, elegimos poner solamente los nombres de pila de las mujeres porque son mucho más visibles que los varones que las asesinan y que las golpean permanentemente. Es una deuda todavía a nivel de herramienta también de cambiar paradigmas. Y esa ubicación, digamos, encontrarnos con esa mujer da cuenta de la historia de vida. ¿Por qué? Porque desconocemos, primero porque los registros no son oficiales, por eso nosotras hacemos esto. La carga está desde el 2011 a julio del 2016. Ahora, es increíble que en un tema tan grave como y sobre el cual deberían estar digamos, todos los sectores involucrados y trabajando en forma coordinada y mancomunada para tratar de buscar algunas alternativas que mejore en algo la situación, ni siquiera contemos con estadísticas oficiales de los casos de femicidio. Porque sin estadísticas es muy difícil, no se tiene el diagnóstico de situación y no se sabe, digamos, no se sabe a ciencia cierta cuál es la magnitud del problema y por lo tanto las recetas pueden fracasar. Totalmente, porque además, mira, es tan claro lo que decís, Andrea, porque además, una mujer en Santo Tomé, una mujer en Rosario, una mujer de La Vanguardia, un pueblo que está cerquita de Rosario, aquí en Santa Fe, en el norte de la provincia, no es lo mismo, porque no tiene incluso los mismos lugares a los cuales acudir. Nosotros quizás tengamos la posibilidad de tener la sede de Fiscalía, de Defensoría, de un montón de lugares, muchos municipios que tienen herramientas, pero hay en otros en que no existen esas herramientas para contener a la mujer y guiarla para hacer las denuncias. O sea, le pedimos de todas las mujeres y son buenas ciudadanas además, porque muchas de ellas denuncian cada vez que la agreden y sin embargo los sectores digamos, está invisibilizada o se naturaliza más que invisibilizar, digamos, uno se hace cargo y bueno, otra denuncia más y así sucede en las esferas de gobierno municipal, provincial, en las esferas de la justicia. Por eso es que
damos cuenta de la historia de vida y que nos basamos en el registro del trabajo que hacen ustedes, claro. los y las periodistas a lo largo de la provincia, que cuentan cómo era la vida de esa mujer, dónde vivía, y así nos vamos a encontrar que a lo mejor nos enteramos que la mujer que mataron a 2 kilómetros era la que hace 5 años vivía a la vuelta de casa, claro. O que la abuela de esa víctima iba a la escuela con mi abuela. Digo, encontrar que esto nos puede pasar a todas. Seguro. No hay clase social que se libere, no hay condición económica. Por eso es importante que nosotros avancemos y construyamos acuerdos mínimos entre todos los niveles del Estado, del gobierno, y hoy por hoy la verdad que hay que reivindicar a la red de solidaridad que existe entre las mujeres, obviamente entre mujeres y varones, sí, seguro. Pero sobre todo en las acciones que realizan las organizaciones no gubernamentales que trabajan la temática. Hay que pensar también en las diferencias culturales, cuando uno habla de los casos de mujeres víctimas de violencia en el norte de la provincia y en el sur, por ejemplo. Exactamente. Porque allí está muy fuertemente arraigado como que es una práctica o, digamos, el hecho del varón que golpea o que somete a la mujer está socialmente aceptado y eso es muy fuerte para a la hora de combatirlo. Y además están aceptadas las prácticas de violaciones incestuosas. Sí. Entonces, y eso muchas veces la justicia no las registra así, justamente por lo que vos decís, digamos, se supone claro. que las familias claro, están... es como un derecho adquirido. Exactamente. Suena horrible, pero es así. Que es así, en muchas situaciones es así, y por eso también es que es tan importante que nosotros pongamos la mirada sobre la justicia. La justicia no puede justamente naturalizar estas situaciones. Ya hay casos que se están trabajando. Bueno, Claden ha llevado una de las situaciones de la ciudad de Reconquista, en una situación de violaciones incestuosas, donde la justicia de Reconquista falló a favor del violador. Por lo tanto, digamos, se ha interpuesto un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La problemática es muy compleja. Hay muchísimos factores que intervienen a la hora de determinar situaciones de violencia en el seno de una familia. También, hasta hace unos años, la preocupación era que las mujeres se animaran a denunciar. Sí. Las mujeres se están animando más. Totalmente. Hay más denuncias. Pero, ¿qué pasa con el mecanismo que debe activarse a partir de una denuncia de una mujer víctima de violencia de género? Bueno, la verdad que es sumamente complejo porque también depende, como vos decías antes, de las diferencias en los lugares donde nosotros vivimos. Aquella mujer que vive en una ciudad o en una localidad que tenga una red, va a ser más sencillo poder denunciar y sentirse contenida. Ahora, si vamos a la policía no tiene formación en perspectiva de género, la sigue maltratando a pesar de que hace años y que tendría que ser una práctica dejada de lado. Maltrata, digamos, a cualquier ciudadano, varón o mujer, pero específicamente en lo que hace a lo particular de la violencia de género, bueno, nosotros creemos que tienen que sacarse y hacerse las denuncias en lo que significan las posibilidades de tener comisarías de la mujer en aquellas localidades que existan, en aquellas localidades donde pueda haber fiscalías, hacerlas directamente en las fiscalías, y si no, basarse en la red de solidaria. Esto de tener a la amiga, al familiar que la va a acompañar. Y el rol de los municipios cada vez crece más en ese sentido. Municipios y comunas, porque hay muchas comunas que hasta por una cuestión presupuestaria quizás no puedan disponer de áreas específicas para el tratamiento de la violencia de género. Bueno, y eso hay que también ir acompañándolas desde el Estado, desde los distintos gobiernos, y tienen muchísimo para hacer porque son los primeros que salen al territorio. Nosotros estamos proponiendo formación en perspectiva de género para jueces, juezas y fiscales, porque por más en este nuevo abanico de la justicia procesal, que efectivamente no hay aún, y las mujeres que se incorporan no garantizan una mirada de perspectiva de género, ¿no? Esto de ver justamente las vinculaciones y las intricancias de por qué el sostenimiento, en la mayoría de los casos, el sostenimiento durante años del golpe, de la humillación y de la violencia. Por otro lado, también estamos tratando de generar alianzas con muchos sectores, entre ellos los sindicatos ligados a la comunicación, como para poder también avanzar sobre lo que son los criterios de violencia simbólica, esto de cómo nos muestran a las mujeres, o que nos ligan constantemente a las actitudes prostituyentes, o que nos cosifican, digo. Entonces, bueno, también tratar de avanzar en esas situaciones. No, en algunos lugares se ha conseguido ya no hablar más de crímenes pasionales, aunque en otros
todavía queda, ¿no? Sí. Esto de que se pueda matar por amor. Sí. Entonces, bueno, avanzar sobre esos conceptos, y es un trabajo arduo aún. Y le estamos pidiendo también que el gobernador aporte una mirada sobre lo que significa la formación con perspectiva de género en la seguridad. La seguridad hoy por hoy tiene también que tener una mirada en ese sentido, porque hay muchas acciones de seguridad comunitaria que se pueden hacer para protegernos a las mujeres en violencias específicas y en delitos sexuales. Entonces, avanzar en algunas de esas instancias. Y el gobernador tiene una oportunidad en este momento, porque está llevando adelante una reestructuración, por lo tanto, bueno, en esa reestructuración tiene que poner esa mirada. Para nosotros es indispensable porque somos ni más ni menos que el 50% de la población. Sí, es así. Ahora bien, ¿hay falencias en la ley de violencia de género o hay falencias en los actores que deben aplicar los postulados de esa ley? ¿Cuál es la detección, digamos, que ustedes hacen respecto de este aspecto de la problemática? La ley es una ley amplísima, una ley muy rica y que además incorpora la perspectiva de los derechos humanos para la mirada de la violencia en las mujeres. Por un lado, hay algunas cuestiones que faltan, que no han sido reguladas, por lo tanto, digamos, hay que avanzar ahí. Yo creo que lo que está fallando hoy por hoy es la decisión política de realmente avanzar sobre lo que significa una política que tenga que ver con la seguridad de las mujeres. Bien. Para la aplicación. En principio, digamos, formalizar convenios, disponer de un presupuesto. Los 3 niveles de gobierno tienen un escaso presupuesto: nación, provincia y los municipios. La nación, el presidente Mauricio Macri ha presentado hace 2 semanas un plan de acción en tema de violencia de género. Bienvenido, porque faltaba, digamos, era una de las exigencias de la ley, digamos, era justamente la presentación de este plan 2017-2019. Muy escaso el presupuesto. Sobre todo teniendo en cuenta que Macri, que está anudado a lo que significa el programa de salud sexual y procreación responsable, un programa que existe desde el 2002, o sea, no solamente del kirchnerismo, sino que ya en la presidencia de Duhalde, con Ginés García, González García, y la verdad que es un programa que incluye a mujeres, las mujeres trabajadoras y las mujeres de barrios populares en todo el país. Y era un buen programa porque incorpora acceso a derechos, información y posibilidades concretas, porque cuando hablamos también de esta situación estamos hablando de equidad, ¿no? Cómo se incluye a las mujeres y sobre todo las que tienen menos posibilidades que otras. Macri bombardeó bastante a principio de año ese programa. Trató de sacarlo, está subejecutado, es muy poco el porcentaje que se ha realizado, es apenas menos del 2% en todo el país, y por lo tanto, digamos, que esté atado a ese programa, cuando si no se derogó directamente fue porque la presión de las organizaciones de mujeres nos tiene que encender una luz amarilla. La otra propuesta que se hace, que tiene que ver con los refugios, un poco como vos planteabas, que está dentro de esta política, digamos, también hay refugios destinados a nuestra provincia. Bueno, pero también hay que ver, digamos, ¿no? Porque no sabemos cuándo se van a realizar, se los establece como públicos, con sus direcciones públicas, sus domicilios públicos, y nosotros no estamos de acuerdo, al menos en esta situación, donde las mujeres que necesitan porque justamente tienen que preservar sus datos, resguardarse. Y después lo que yo creo que además en lo que se falla es en el mensaje y la formación desde lo educativo y cultural, porque si nosotros no podemos darles herramientas desde muy niñitos a los pibes en las escuelas y en sus hábitos, digamos, culturales, varones y mujeres, y no trasladamos de que el amor es algo respetuoso y se debe que respetar las diferencias, y ese mensaje debe ser amoroso, digamos, ¿no? Hablando de diferencias del cuerpo de la mujer y del varón, del respeto que nos debemos mutuamente. Creo que estamos fallando y aquí cada vez perdemos más oportunidades. No veo eso desde el Estado. ¿Cuál es el eslabón más débil, digamos, de todo el mecanismo que debe ponerse en marcha cuando una mujer denuncia haber sido víctima de violencia de género? Que la contención, en primera instancia la contención en salud,
en salud mental específicamente, en darle herramientas como para poder valorarse y seguir adelante, porque hay también una serie de hostigamientos. Hay muchísimos casos donde las mujeres denuncian esto que decíamos antes, ¿no? Que vos lo señalabas, que las mujeres como ciudadanas hacen muy bien sus tareas, van y denuncian, pero luego no encuentran la contrapartida de parte del Estado. Y darle posibilidad en esa contención es que conozcan efectivamente sus derechos, que tengan acceso a salud mental, que tengan acceso a su salud y a la contención de sus chicos si son madres, y darles posibilidades de herramientas concretas como capacitación, perspectiva laboral, porque también eso, digamos, va a poder salir. Muchas vuelven a su porque pareja, no tienen alternativas. porque no tienen alternativas económicas, porque no se creen capaces, porque muchas tienen alternativas a nivel de que tienen muchas posibilidades, son creativas o saben cocinar. Sí, pero estuvieron viviendo durante años con alguien que le dijo que eso no era así. Exactamente. ¿No? Haciéndola sentir menos. Exactamente. Todo el tiempo como una manera de tenerlas dominadas. Una manipulación, un sometimiento, y es muy difícil de salir. Por eso hay que entender y que muchas veces los entes, digamos, no están preparados para entender esta especificidad en la violencia de género y que la hace diferente a cualquier otra violencia social. La incluimos dentro de la violencia social, pero si no entendemos esto va a ser muy difícil. Por eso digo que esa primera contención, donde salís, vas a hacer la denuncia que haces con los pibes, esto de tener un bolsito armado siempre escondido en la casa, que eso cuentan todas las mujeres que son víctimas de violencia, salir, digamos, bueno, ¿dónde hacer el primer paso? En la fiscalía, en las defensorías, en un lugar público, digamos, tratamos que no sea la policía, pero en un lugar donde exista la posibilidad de mucha gente que pueda reaccionar. Y de ahí el 144 es el teléfono, la línea de teléfono que atraviesa todo el país, que da resultados, porque hoy tiene esto todo, es importante, digamos, difundirlo, porque una mujer, generalmente a veces estos recursos están disponibles y se puede dudar de la efectividad de los mismos, ¿no? Muchas ciudades tienen un teléfono verde, un teléfono auxiliar, pero la verdad que el 144, que se puede llamar de la mayoría de los teléfonos, además celulares, en forma gratuita. Tenemos inconvenientes con personal que no lo ha, no acepta, digamos, este tipo de teléfonos, y se está avanzando, digamos, desde el gobierno nacional. Bueno, el 144 es la herramienta donde cualquier mujer, cualquier persona llama y dice: hay una situación o estoy pasando por esta situación. Y allí le van a saber decir dónde ir, dónde dirigirse, en qué lugar pedir auxilio, si en un centro de salud, en una vecinal o directamente en un lugar donde poder pasar la noche. ¿Cuál es el efecto, y ya para ir terminando la charla, cuál es el efecto de las resoluciones judiciales, digamos, de la situación de los violentos, de las condenas concretamente de los casos y demás, a la hora de lograr que las mujeres se animen a denunciar? Porque ¿qué pasa? Cuando uno da difusión a algunos casos y dice en 2 semanas está libre y vuelve al barrio y vuelve a vivir muy cerca de donde está viviendo su ex familia y demás, bueno, algunas mujeres ante estas noticias evidentemente se han dado un paso en pos de esa denuncia, bueno, seguramente lo repensarán porque dirán: ¿qué pasa si lo liberan? Y demás. ¿En cuánto influyen las condenas, digamos, ejemplares, por denominarlas de alguna manera, a quienes han golpeado, han matado a mujeres y han maltratado a mujeres? Influye muchísimo, porque nosotros necesitamos que la justicia condene o sancione al agresor. ¿Y por qué? Porque cuando la justicia no cumple con su rol, se naturaliza. Le estamos dando el mensaje de que seguí pegando porque está bien. Claro. Esa mujer merece que se la trate así. Entonces, lo que necesitamos es que la justicia active, que incorpore la mirada en la perspectiva de género y que no deje pasar por alto que un golpe hoy puede llegar a ser el asesinato de mañana. Seguro. Norma, muchísimas gracias por habernos visitado, por habernos ayudado a pensar en este tema, y bueno, el camino para recorrer es largo, lo decíamos al principio de la entrevista, pero bueno, la sensación es que hay algunos actores sociales que han comenzado a desandarlo, que no es un dato menor, ¿no? Y el papel que realizan ustedes como comunicadores, Andrea, y bueno, en tu caso que además estás comprometida con el tema, la verdad que no es menor. Muchas gracias. Hasta la próxima.